El hombre sabio en la cima del monte. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En una ocasión, el Señor Jesucristo dijo: he aquí uno mayor que Salomón entre vosotros. Y era Jesucristo, el Hijo del Hombre, uno mayor que Salomón. Salomón, aún con toda la sabiduría que él tuvo, no alcanzó la sabiduría que tenía Jesús. Ahora, cualquier persona puede mirar al rey Salomón y mirar a Jesús de Nazaret y pensar: Salomón era un hijo de un rey y fue un hombre muy preparado, lleno de sabiduría divina, pues Dios le dio sabiduría cuando él pidió sabiduría para guiar al pueblo de Dios, y le dio también riquezas y le dio fama. Ahora, cuando apareció Jesús en la tierra, el carpintero de Nazaret era realmente el hombre sabio, el hombre más sabio que estaba pisando el planeta Tierra, el hombre más sabio del pasado, del presente y del futuro. Ahora apareció como un sencillo carpintero, pues no vino con sabiduría humana, sino que vino con la sabiduría divina. Por esa causa el apóstol San Pablo dice, hablando de Jesucristo, que Dios lo ha hecho sabiduría. O sea, es la sabiduría divina manifestada en toda su plenitud. Por esa causa, cuando el Señor Jesucristo hablaba el programa divino, dando a conocer los pensamientos divinos, dando a conocer las cosas divinas. Él dijo en los Salmos, y luego se cumplió en Jesús, cuando él estuvo hablando esas parábolas. En esas parábolas él estaba dando a conocer cosas, misterios del reino de Dios. Y se cumplieron en Jesús aquellas palabras que dicen: abriré mi boca en parábolas y declararé cosas ocultas desde la fundación. Ahora ven ustedes, el hombre más sabio estaba allí, Jesús de Nazaret, uno mayor que Salomón. ¿Y qué hacía este hombre sabio? Dando a conocer la palabra de Dios, dando a conocer el programa divino y cumpliendo, llevando a cabo el programa divino correspondiente para ese tiempo. Él en una ocasión le dijo a sus discípulos: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pues les había dicho, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, dice San Mateo que 6 días después de él decir estas palabras, los llevó a un monte alto, el monte de la transfiguración, el monte donde se transfiguró, y allí le mostró en esa visión la segunda venida del Hijo del Hombre.
la venida del Hijo del Hombre en gloria. Y allí encontramos que su rostro se hizo otro, dice uno de los evangelios. Uno de los evangelios dice que su rostro, su apariencia se hizo otra. San Lucas capítulo 9, verso 27 en adelante dice: pero esto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora, aquí San Lucas señala las palabras de Jesús en esta forma: hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Jacobo, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora aquí, uniendo lo que dice San Lucas con lo que dijo San Mateo, encontramos que podemos tener un cuadro más claro. Aquí el Señor Jesucristo le está mostrando el fin del tiempo, le está mostrando la segunda venida del Hijo del Hombre, y el Señor Jesucristo, por cuanto el profeta Malaquías dice que a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. El sol de justicia siendo la segunda venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre. Encontramos que aquí su apariencia, la apariencia de su rostro se hizo otra. Él está mostrando la venida del Hijo del Hombre con otra apariencia a la de la primera venida. Encontramos que todo esto que fue visto en la cima del monte de la transfiguración es la visión de la segunda venida del Señor, como el sol de justicia, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y encontramos que allí estaban presentes Moisés y Elías, que son el ministerio de los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4, que están señalados para el fin del tiempo, que son el ministerio de los ángeles enviados en el fin del tiempo, conforme a la promesa divina. Ahora encontramos que la luz divina, el pilar de fuego, Dios dice aquí, y vino mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. San Mateo dice, una nube de luz.
Dice, mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Esa luz o nube de luz que guió al pueblo de Israel, que de noche era una nube de luz y de día era una nube que los cubría del sol. Ahora, desde esa nube de luz salió una voz, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Aquí encontramos que en el fin del tiempo, en la venida del Hijo del Hombre, siempre que se habla del Hijo del Hombre, los seres humanos siempre estarán viendo un profeta en la escena. Encontramos que cuando el pueblo de Israel vio al Hijo del Hombre, lo que vio fue un hombre, a Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, al cual el pueblo reconocía como profeta, aunque no así los líderes religiosos del pueblo hebreo. Ahora, en la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás, encontramos que el Hijo del Hombre estaba revelando al Padre. Por eso la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre lo declaró, lo reveló. Así es que Jesucristo, el Hijo de Dios, allí en medio del pueblo hebreo, manifestado como Hijo del Hombre, que es un profeta, estaba revelando al Padre. Por eso él decía: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y como el Padre me muestra, así yo hago. Y lo que yo escucho a él hablar, eso es lo que yo hablo. Por eso las palabras que yo hablo no son mías, sino del que me envió. Él también, cuando oró por sus discípulos, dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, así es que guárdalos del mundo. Yo les he dado tu palabra y ellos la recibieron. La palabra del Padre Jesús la dio a sus discípulos. Así es que él estaba revelando al Padre, al Dios de Abraham y de Jacob, que fue manifestado en la dispensación de la ley, porque la dispensación de la ley es la dispensación del Padre. Ahora la dispensación de la gracia es la dispensación del Hijo. Pero cuando el Hijo de Dios fue manifestado en carne humana, conocido como Jesús de Nazaret, él estuvo revelando al Padre, al Dios eterno del Antiguo Testamento, al Dios eterno de la dispensación de la ley, al Jehová de la dispensación de la ley. Por esa causa, el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino con la palabra del Padre y haciendo las obras del Padre que Él había prometido para llevar a cabo en la edad mesiánica. Por esa causa, las promesas que el Padre Celestial había hecho
las personas podían ver esas promesas siendo cumplidas por el Hijo del Hombre, porque Él estaba revelando al Padre. Él también tomó el nombre de redención, el nombre Jesús. El nombre Jesús es el nombre de redención utilizado por Dios para efectuar la redención del ser humano allá en la cruz del Calvario. Por esa causa, Él decía: yo he venido en nombre de mi Padre. Así es que Él vino en nombre de su Padre, y las cosas que Él estaba realizando estaban siendo hechas en el nombre de su Padre. Y Él no tenía necesidad de decir: yo ordeno que sea hecha tal cosa en el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque Él llevaba el nombre en Él. Por esa causa, Él no tenía que orar para sacar los demonios. Él no tenía que orar para sanar a los enfermos, sino hablar la palabra creadora, porque Él llevaba el nombre en Él. Por esa causa, las cosas acontecían de acuerdo a como Él las hablaba, porque Él vino en el nombre de su Padre para redención, lo cual no comprendieron los líderes religiosos de aquel tiempo. Pero hubo personas sencillas y humildes como pescadores, Pedro y sus compañeros de pesca, y otras personas que comprendieron que aquel sencillo carpintero de Nazaret era el Mesías, el ungido, el Cristo, enviado al pueblo hebreo. Por esa causa San Pedro dijo, cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, o que eres alguno de los profetas. El pueblo de Israel pensaba que Jesús era un profeta, pero no sabían qué profeta, cuál de los profetas. O sea, el pueblo como pueblo, por la religión hebrea a través del sumo sacerdote y demás líderes, no habían identificado a Jesús de Nazaret como un profeta prometido para el pueblo. Por lo tanto, no sabían cuál de los profetas era Jesús de Nazaret. Pero aunque habían pensado, el pueblo pensaba que era un profeta, vean ustedes, no sabían qué profeta. Y cuando una persona puede ver un profeta mensajero en la escena y no sabe el ministerio que está en él y cuál es el propósito de su presencia en la tierra, no puede recibir el beneficio de ese profeta mensajero enviado por Dios. Ahora el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Ahora, ellos no sabían acerca de estas cosas. Por lo tanto, ellos no tenían la bendición
correspondiente para aquel tiempo. Pero Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro contestó de acuerdo a la promesa divina para ese tiempo. Identificó a Jesús, el profeta de Nazaret, como el profeta Mesías o el Mesías profeta prometido para ese tiempo. Tú eres el Cristo, el ungido, ungido con el pilar de fuego, ungido con la columna de fuego. Por eso Jesús dijo en una ocasión: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué estaba diciendo? Estoy ungido con el Espíritu del Señor, con la columna de fuego. Se estaba identificando como el Cristo, como el ungido. Porque Cristo lo que significa es el ungido. Cada edad y cada dispensación ha tenido su mensajero ungido, ha tenido su Mesías ungido, su Cristo ungido. Por ejemplo, Noé era el profeta ungido por el pilar de fuego para aquel tiempo. O sea, era el Mesías de aquel tiempo, el Cristo de aquel tiempo, porque Cristo o Mesías lo que significa es el ungido. Cada edad también ha tenido el ungido de Dios con el Espíritu de Dios para traer el mensaje de Dios para ese tiempo. Ahora, aquí tenemos a Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Dios manifestado en carne humana en toda su plenitud. Dios dijo ahí en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. Ahora, vean ustedes, Pedro también contestó en la misma forma: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Dios lo identificó en dos ocasiones, cuando Juan el Bautista lo bautizó, la columna de fuego dijo: este es mi Hijo amado. Y también en el monte de la transfiguración. Así es que Pedro estaba hablando de acuerdo a lo que Dios también estaba hablando acerca de Jesús. Ahora vean ustedes que Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora vean ustedes que la revelación de quién es el profeta ungido para el tiempo en que uno vive es tan y tan importante que viene directamente del cielo esa revelación. Y ninguna persona puede recibir el beneficio de la presencia y ministerio de ese profeta a menos que no conozca quién es ese profeta de acuerdo al programa divino correspondiente para ese tiempo. Las personas que pensaban que Jesús era un profeta, eso estaba bien. Pero, ¿cuál de los profetas? Pedro dijo: el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era el ungido, pero no el ungido Juan el Bautista que había resucitado, ni tampoco Elías o otro de los profetas, sino el Hijo del Dios viviente. Y esa era la promesa divina para ese tiempo: la venida del Hijo del Dios viviente, prometido por el profeta Isaías
y por todos los demás profetas. Este es el hombre sabio en la cima del monte. Ahora, él conocía el programa divino. Por esa causa, él pudo hablar de las cosas pasadas. Pudo hablar del presente que él estaba viviendo. Y pudo hablar también del futuro. Y pudo señalar las cosas que acontecerían en el futuro. Y esta visión que le mostró a sus discípulos en el monte de la transfiguración no fue otra cosa sino la visión de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso aparecieron Moisés y Elías, porque son los ministerios del fin del tiempo que estarían en la tierra en la venida del Hijo del Hombre, acompañando la venida del Hijo del Hombre, para con gran voz de trompeta llamar y juntar a todos los escogidos. Aquí, en la cima del monte de la transfiguración, el Señor Jesucristo está mostrando a quien deben escuchar todos los hijos de Dios en el fin del tiempo. Él está mostrando que en el fin del tiempo habrá un mensaje, y ese mensaje será el mensaje de la venida del Hijo del Hombre. El mensaje del fin del tiempo, el mensaje que los hijos de Dios están llamados a escuchar, fue representado en la gran voz de trompeta o trompeta final que llama y junta a los escogidos y los prepara para la transformación de sus cuerpos a los que están vivos, y prepara también a los que están en el paraíso, los prepara para la resurrección de ellos. Porque dijo Jesús: he aquí la hora viene cuando todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios en el fin del tiempo estará manifestándose, revelándose por medio de su ángel mensajero y trayéndole el mensaje para los que están en la tierra y para los que están en el paraíso, que durmieron o murieron en las edades pasadas. Es la voz del Hijo de Dios por medio de su ángel mensajero en el fin del tiempo, hablándole al pueblo el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la trompeta final. Por esa causa, en el fin del tiempo, todo hijo de Dios tendrá a quien escuchar. A Jesucristo manifestado, el Hijo de Dios manifestado en su ángel mensajero, dándonos su mensaje para que todos escuchemos la voz del Hijo de Dios por medio de su ángel mensajero. Por esa causa el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él viene con el mensaje del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas. Apocalipsis 22 y verso 6 también dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es que el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, la columna de fuego
el pilar de fuego, envía a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, para que todos conozcan los misterios del reino de Dios y puedan recibir las bendiciones de Dios. En el fin del tiempo en el cual nosotros vivimos, se derramarán los juicios divinos. Pero, siendo que el Hijo de Dios en el fin del tiempo estará manifestado, revelándose por medio de su ángel mensajero, Él nos estará diciendo las cosas que deben suceder y cómo escapar de los juicios venideros. Por esa causa, en San Lucas capítulo 21 y verso 36 dice el Señor: orad que seáis tenidos por dignos de evitar estas cosas que vendrán los juicios divinos y estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque la venida del Hijo del Hombre será la manifestación del Hijo de Dios en el fin del tiempo por medio de su ángel mensajero. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre es estar en pie delante del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el heredero de los cielos y de la tierra. Por esa causa, Él es dueño de los cielos y de la tierra. Y Él es el Señor Jesucristo. Por esa causa, Él también es dueño del título de propiedad del libro que estaba sellado con 7 sellos. Y Él puede manifestar sus otros nombres de hijo de Abraham e hijo de David. Y con esos nombres de hijos, Él tiene derecho a cada herencia que corresponde para cada título de hijo. Como hijo de Abraham, tiene derecho a la otorgación real. Él tiene derecho a toda la tierra de Israel con todo lo que esté en esa tierra. Él, como hijo de David, tiene derecho al trono de David, el trono de David, el cual estará gobernando a las 12 tribus de Israel. Y Él, en su manifestación como Hijo del Hombre, Él es el heredero de la tierra. Por lo tanto, también Él tiene todos los derechos a este planeta Tierra con todo lo que contiene el planeta Tierra. Así es que con estos títulos de hijos, Él toma la herencia completa de todo lo que Él redimió con su sangre preciosa y llevará a cabo una restauración de todas las cosas. Ahora, para Él manifestar su título de Hijo del Hombre, Él tendrá en el fin del tiempo a su ángel mensajero, en donde ese título del Hijo del Hombre estará siendo manifestado. El Señor Jesucristo manifestándose por medio de su ángel mensajero. El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Abraham,
Él es el Hijo de David y Él es el Hijo de Dios. Y Él estará manifestando estos títulos en el fin del tiempo para obtener su herencia. Y Él los estará manifestando de acuerdo al orden divino. Por lo tanto, en el fin del tiempo tendremos estos títulos manifestados para el Señor Jesucristo tratar con sus hijos, sus escogidos de entre los gentiles y también con sus hijos de entre los hebreos, para los cuales Él utilizará el título o títulos de hijos que Él tenga que utilizar, con los cuales tiene derecho a tratar con el pueblo hebreo. Así es que, viendo estas cosas, podemos ver entonces que para el fin del tiempo en que Él envía su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas, para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, el cual viene con la revelación de Jesucristo, dando a conocer las cosas que deben acontecer. Él podrá decir: yo no hago nada de mí mismo. Él podrá decir también: como yo escucho a Jesucristo, así yo les hablo a ustedes, y como yo lo veo a Él hacer, así yo hago también. Y Él vendrá con el sello del Dios vivo, como está presentado en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2. Y vi subir de donde nace, de donde sale el sol, a otro ángel. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este es el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Es el último ángel mensajero enviado por el Señor Jesucristo, para, así como el Señor Jesucristo se manifestó por medio de sus mensajeros de las edades de la iglesia gentil, manifestarse en el fin del tiempo por medio de su ángel mensajero y enviarlo así con la revelación de todas las cosas, para dar a conocer las cosas que deben acontecer. Él viene con el sello del Dios vivo para llamar y juntar a todos los escogidos y sellarlos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Y Apocalipsis capítulo 14, en donde aparecen los 144,000 hebreos llamados y juntados y sellados. Veamos dónde aparecen. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Aquí encontramos al hombre sabio sobre el monte de Sión. Y con él
144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Tenían la revelación divina del nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. ¿Y quién selló estos hebreos con el sello del Dios vivo en sus frentes? El ángel con el sello del Dios vivo, a través del cual el Señor Jesucristo estaría manifestándose en el fin del tiempo. Por esa causa, en el fin del tiempo estará el hombre sabio, el Señor Jesucristo, manifestándose por medio de su ángel mensajero, y Dios recomendó a él oír. ¿A quién? A Jesucristo, el hombre sabio, manifestándose en el fin del tiempo. Él se manifestaría y nos hablaría su palabra, su mensaje final, para que cada uno de nosotros regresemos a la vida eterna. Así es que estamos nosotros viviendo en el fin del tiempo, en donde en el monte de Dios, el monte de Sión, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la cima del monte de Sión, que es la edad de la piedra angular, el Señor Jesucristo, el hombre sabio, estaría ahí en pie, parado, manifestándose por medio de su ángel mensajero, para darle a conocer a todos sus hijos las cosas que deben acontecer. Así es que su ángel viene con la palabra del Señor Jesucristo. Él viene en el nombre del Señor, y Él viene para darle a conocer a todos los hijos de Dios las cosas que deben acontecer para que podamos regresar a la vida eterna. Y así cada hijo de Dios escape del juicio divino que ha de venir. El hombre sabio en la cima del monte, la cima del monte de Sión, la cima del monte de Dios, representado allá en el monte de la transfiguración. Los juicios divinos están por caer sobre la tierra. La luna, que representa la iglesia en sus 7 edades, terminó su labor durante la época representada en la noche, y estamos viviendo en el tiempo en que caerán esos juicios apocalípticos. Pero el Señor dijo: ustedes oren que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quiénes serán los que escaparán de los juicios que han de venir? Los que estarán en pie delante del Hijo del Hombre. Estarán en pie delante del Señor Jesucristo, que estará manifestándose por medio de su ángel mensajero. En donde estará el Señor Jesucristo manifestando su título de Hijo del Hombre. Él manifestando ese título en el fin del tiempo.
como también estará manifestando los demás títulos, tales como Hijo de Dios, e Hijo de Abraham, e Hijo de David. Así es que podemos ver que en este tiempo final habrá un grupo de hijos de Dios que estarán en pie delante del Hijo del Hombre, como estuvieron en pie Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Y allí ellos estuvieron viendo en aquella visión la segunda venida del Hijo del Hombre. Por esa causa, su rostro, dice San Lucas, su rostro se hizo, la apariencia de su rostro se hizo otra. Cuando ellos vieron la apariencia del rostro del Señor allí en el monte de la transfiguración, era otra apariencia. Y eso está mostrando para la segunda venida del Señor otra apariencia. Así es que esperamos que todos los hijos de Dios en este tiempo final sean tenidos por dignos de evitar las cosas que han de venir y estén en pie delante del Hijo del Hombre en su manifestación final, escuchando su voz, escuchando su mensaje final, escuchando la trompeta final, la gran voz de trompeta, el evangelio del reino, que el Señor Jesucristo estará hablándonos por medio de su ángel, el cual es enviado en el nombre del Señor para dar testimonio de estas cosas. Él no es el Señor Jesucristo, Él es su mensajero en el fin del tiempo para dar a conocer las cosas que han de acontecer. Él es el velo de carne, el instrumento del Señor Jesucristo para darle a conocer todas estas cosas que Él prometió a sus hijos. Por lo tanto, los hijos de Dios estarán mirando y estarán viendo y estarán escuchando al que estará detrás del velo de carne, el que estará dentro del velo de carne, que Él estará utilizando en el fin del tiempo. Y no van a confundir al ángel del Señor Jesucristo con Jesucristo. Más bien dirán, el Señor Jesucristo, así como estuvo en los profetas del Antiguo Testamento y luego estuvo en los apóstoles, estuvo en los 7 ángeles mensajeros, también en este tiempo final estaría en su ángel mensajero del fin del tiempo, el ángel mensajero de la dispensación del reino. Y así no habrá confusión en medio del pueblo de Dios, sino que todos conocerán que el mensaje es del Señor Jesucristo por medio de su ángel. Será entonces para todo hijo de Dios no un mensaje terrenal, sino un mensaje celestial, un mensaje traído por el Señor Jesucristo a través
de su ángel mensajero para llamar y juntar a todos los escogidos y sellarlos en sus frentes con el sello del Dios vivo y preparar a todo escogido para la transformación de sus cuerpos, para nuestro regreso a la vida eterna. Así es que en este tiempo final, todos los hijos de Dios estaríamos viendo al hombre sabio sobre el monte de Sion, el hombre sabio que es el Señor Jesucristo, manifestándose por medio de su ángel mensajero. El hombre sabio sobre el monte de Sion. A él oíd. A él es al que yo escucho. Y lo que yo le hablo a ustedes es lo que yo escucho de él. Yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo escucho a el hombre sabio, el Señor Jesucristo. Eso es lo que yo les hablo a ustedes. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, el mismo en la dispensación de la ley, el mismo en la dispensación de la gracia y el mismo en la dispensación del reino. Así es que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, excepto en su cuerpo físico, porque para cada edad y para cada dispensación ha usado diferentes hombres, diferentes mensajeros, diferentes velos de carne, a través de los cuales Él se ha manifestado. Así es que en este tiempo final, la voz divina del pilar de fuego dice a él, oíd. ¿A quién? Al hombre sabio sobre el monte, al hombre sabio, uno más sabio que Salomón, uno mayor que Salomón, el Señor Jesucristo, en el fin del tiempo, manifestándose por medio de su ángel mensajero, el cual viene en el nombre del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas a todas las iglesias, dando testimonio de estas cosas que deben acontecer a todos los hijos de Dios, dando testimonio de estas cosas a todas las naciones, dando testimonio de estas cosas a todos los seres humanos, para que así toda persona pueda escuchar al hombre sabio, el Señor Jesucristo, manifestado en el fin del tiempo por medio de su ángel. A él oíd, a él es al que yo escucho siempre, y a él es al cual yo les recomiendo que ustedes escuchen. Por esa causa, cuando yo les hablo a ustedes, yo no les hablo de mí mismo, sino que yo les hablo lo que Él dice para este tiempo final. Así es que podemos en este tiempo final ver y escuchar al hombre sabio en la cima del monte.
el hombre sabio en la cima del monte, el Señor Jesucristo, el cual es el hombre sabio en este tiempo final, hablándonos su palabra. Que Dios nos continúe bendiciendo grandemente con todas las bendiciones prometidas, todas las bendiciones contenidas para y en la venida del hombre sabio en el fin del tiempo. Y así pronto regresemos a la vida eterna. El hombre sabio en la cima del monte.